ustedes? Válido son ¿De dónde son? teólogos. ¿De dónde estudian? Aquí. ¿Cómo se llama aquí? Universidad de Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Y eso qué quiere decir? Tiene historia, se creó ayer, se creó ayer, se creó hace 100 años, 200 años, en la prehistoria. ¿Cuándo se creó? ¿Y si saben lo que es aquí este edificio? ¿No saben? Bueno, este edificio es a donde surge la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero antes se creó como Instituto Científico y Literario. Sí. Y antes, primero fue un convento, pero dedicado a una orden hospitalaria de San Juan de Dios. Y antes fue una capilla, y antes fue una ermita, y antes fue un centro ceremonial prehispánico. ¿Sí? Entonces, es una parte muy importante. Imagínense ustedes, si caminan por aquí, van a rasguñar la historia por donde quiera que la encuentren, ¿eh? Van a caminar sobre la historia, y lo más importante es que conozcamos esa historia. Lo más importante es que conozcamos por qué la institución tiene lo que tiene hoy, por qué este lugar hoy se trata de conservar como tal, y tiene esas diferentes etapas. ¿Ustedes saben quién fue el conde de Regla? ¿No? ¿Quién es de Pachuca? 1, 2, 3. Nada más. Bueno, el conde de Regla fue un minero, empresario español, que inicia precisamente con toda la cuestión de la minería. ¿Y por qué hablo del conde de Regla? Porque si no hubiera sido por el conde de Regla, este edificio quizás no existiría. ¿Por qué? Porque de la riqueza que obtuvo de la minería, daba dinero para muchas cosas. Y dio dinero para la construcción de parte del hospital y para la construcción de la capilla. Y él se hace rico precisamente porque el beneficio de la plata, lo que es el beneficio de la plata, ustedes saben cómo se beneficia la plata. Ya conocen el proceso. ¿Cuál es el proceso ahora que se ocupa? Adelante, suéltelo. Rotación, ¿no? Claro. ¿Y antes qué había? Circulación. ¿Y antes qué había? El método de pato. ¿Y antes qué había? Exiliación. ¿Sí? ¿Conocen el libro de Agrícola? De Metálica de Agrícola, ¿no lo conocen? Tiene que conocerlo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a ver un poco de lo que es el Museo de Mineralogía. Y les quiero decir que por qué existo. O sea, mi origen es, yo nací en Mineral del Monte, primero Rey del Monte. Y ahí en ese lugar, pues era un lugar cosmopolita donde llegaba mucha gente de diferentes lugares, y donde llegaron mis bisabuelos, algunos de ellos fueron mineros. Mi padre fue ya no minero, precisamente, pero sí trabajó en la Compañía del Monte, en la cuestión de lo que era la magia de la electricidad ocupada en los fondos mineros. Que dominar la tecnología minera, la eléctrica para la minería en los años 30 o 40 era prácticamente una magia. Y el que dominaba la magia pues era un mago. Y a mi padre le decía mi profesor, porque él enseñaba a gente a manejar la cuestión de las preparaciones de las bombas de instalación, cablerío y todo lo demás, ¿no? Y así como él había varios oficios, un tío abuelo fue de los que abusaban, los que afilaban las barrenas para hacer las perforaciones. Y en esas perforaciones pues cargar la dinamita y hacer explotar y todo lo demás, ¿no? Otro de ellos fue y prácticamente murió por una lesión que tuvo en una explotación de un rebaje de la mina de Dificultad. ¿Sí conocen Dificultad? ¿Sí? Bueno, es un lugar que yo diría, bueno, Pachuca no tiene catedral.
historia, fue realmente un centro de investigación sobre la investigación del uso del vapor, por primera vez aquí en América. Es un tema todavía muy apasionante, conocer todo, cómo fue domado el vapor para sacar agua primero y después para generar electricidad, ¿no? Y es una historia interminable. Hay una cantidad de bibliografía en inglés, español, francés, en alemán, en italiano, a ese respecto. No hay tema de la minería aunque no se cruce con Río Monte. Entonces es necesario que se conozca todo eso. Entonces, un poco hablando de esto, mi interés por la cuestión minera decía que mi madre me decía, mira, si tú no estudias, el destino de tu vida va a ser minero borracho o borracho minero. Entonces, yo decidí estudiar y de hecho a establecer los fondos mineros. Después tenemos Bartolomé de Medina con sus sistemas de patio. ¿Sí saben quién fue el sistema de patio? ¿Lo conocen? Bartolomé de Medina. Busquen, hay un libro de un español que se apellida Martos, que escribió precisamente el personaje. Él que trabaja, él encuentra que ya en la época de los griegos utilizaban mercurio para el beneficio de los minerales, pero lo utilizaban a nivel muy pequeño. Descubren que hay otros procesos después con los alquimistas que, buscando la piedra filosofal, se enfrentan con el mercurio y se enfrentan con otras sustancias y llegan a descubrir parte de lo que es el proceso de la amalgamación. ¿Y qué es Bartolomé de Medina? Él no era químico, no era alquimista ni nada, pero platicaba mucho y era un buen comerciante. Cuando llega a México, compra aquellos residuos de los materiales que no eran beneficiados y empieza a investigar sobre eso. Y llega a convertir eso que eran los alquimistas a nivel pequeño, lo transforma en un proceso industrial muy grande. A tal grado que dicen algunos que saben, yo no sé, yo simplemente les platico lo que he oído, visto y oído, y a lo mejor vivido. ¿Sí? Resulta que este señor desarrolla un sistema a nivel industrial. Junto con eso, el rey le da el derecho a la patente. Y le da la patente, y es una patente que dura 300 años, que se modifica efectivamente, primero por patio y luego por barriles, pero que el proceso de amalgamación, yo diría que Pachuca sería la cuna de química en América, gracias al descubrimiento del sistema de patio. Sí, esto sí lo sabían, ¿no? Entonces, imagínense, ustedes están en la cuna de la ingeniería química en América y de la minería también, ¿no? Gracias a este señor que era Bartolomé de Medina. Él manda con el dinero que logra con acuñar y todo aquello. No fue un hombre muy rico, pero sí tuvo lo suficiente para hacerse un templo, que es el templo de acá arriba de la Estanzuela, y ahí ordena que lo sepulten y está sepultado. Entonces, imagínense lo que desarrolla él. Primero, por el método de exiliación de los españoles, había plata, efectivamente, pero el beneficio de la plata que él propicia genera que en Flandes, si saben lo que fue Flandes, fue algo así como el centro de comercio mundial en la época de la colonia, resulta que ahí se viene abajo el precio de la plata. Cuando había más plata, se fue lo que está pasando. Entonces se empieza a empobrecer aquellos que tenían plata, ¿sí? Y da lugar que con el tiempo, que mucho tiempo después, se debilite la corona española. Pero hubo un rey español, pero ahorita no recuerdo el nombre, que le interesa tanto el sistema de patio que él se siente a escribir casi a manera de ley que el sistema de patio. Hay un libro muy interesante que ojalá que lo puedan conseguir, lo encuentran ahí en Amazon. Después, en el 38, arriba Pedro Romero de Terreros. ¿Sí conocen quién fue Pedro Romero de Terreros? ¿Sí o no? Pero sí conocen el Monte de Piedad. Bueno, el Monte de Piedad, ¿quién le iba a enseñar al Monte de Piedad? Pues todos, ¿no? Alguna vez hemos ido ahí o a vender, o a comprar, o a empeñar. Es un lugar interesante
porque tiene absolutamente de todo y está la primera instalación del Monte de Piedad se creó en el Monte y después se creó ya en la Ciudad de México. Hoy en día pues es una organización, es una fundación muy grande. ¿Cuál es la importancia de Pedro Romero de Terreros? Que Pedro Romero de Terreros desarrolla toda la minería, toda la explotación, y él trabaja por ser conde. Entonces le hacen un estudio que va a dar a la Santa Inquisición para ver qué era de sangre pura y que no era sangre judía. Entonces todo eso pasaba por precisamente por el Santo Oficio. El Santo Oficio tenía la sanción, sancionaba muchas cosas del Santo Oficio, entre ellos sancionaba hasta lo que se escribía, hasta los títulos nobiliarios que se daban tenían que sancionarse por medio de ellos. Y fue un tipo terriblemente rico, terriblemente rico. Su emporio llega desde 1738 hasta 1824 con el tercer conde de Regla. El tercer conde de Regla, bueno, imagínense las propiedades del conde de Regla. ¿Han visto todos los locales que están aquí en Pachuca? Más lo que ya no existe, pues todo eso era de él. ¿Sí conocen el coleccionamiento de San Javier? Pues todo eso era de él. ¿Sí han oído hablar de Santa Lucía? Vamos del aeropuerto, pues eso era de él. Entonces era, y así de aquí hasta donde quiera, había propiedades del conde de Regla. Entonces eso es un personaje muy importante. ¿Pero qué se le atraviesa en medio? Se le atraviesa en 1766 la primera huelga de los mineros por el partido. ¿Qué es el partido? ¿Saben lo que es el partido? O sea, del mineral que sacaba de las minas, el quinto real era el impuesto que le pagaban al rey. ¿Se conoce el edificio de las cajas? Bueno, ahí se guardaba el quinto real. Y el partido era lo que le daban de dádiva al trabajador del mineral que piscaba, y se llamaba, para poder pues tener un ingreso extra. Entonces, por la cuestión del pleito del partido, se vinieron una serie de pleitos, le hacen una huelga un pleito que dura 10 años, hasta que el rey manda un destacamento militar y de abogados para poner en paz toda la cuestión del pleito por el partido. Y ese pleito por el partido pues, duró muchos años. Después llegan los ingleses, cuando el tercer conde de Regla, resulta que el tercer conde de Regla dice, bueno, las minas después de la independencia están abandonadas, están hierbados los tiros, están inundados, ya no se puede explotar, entonces vende en cualquier precio todas las propiedades del conde de Regla. Todo el emporio del conde de Regla se lo venden a los ingleses. Los ingleses pues ven que estaba interesante, que habían utilizado para desaguar los tiros el método de los tiros de desagüe, hacen dos, uno hacia la ciudad de Pachuca y otro en la cuenca que va a Huitlán. Ninguno de los otros había terminado, entonces ellos se meten a la tarea de medio terminar esto, pero dicen, bueno, vamos a tener nueva tecnología. Entonces la nueva tecnología que traen las bombas de vapor, que se convirtió en toda una epopeya, que trajeron las bombas de vapor, las primeras bombas de vapor de Europa hasta América, y que persiste. Y fíjense qué curioso, es tan interesante que el permiso no lo da ya la República Independiente, sino lo da los últimos virreyes de España. Entonces es quien otorga el permiso para traer esa tecnología, y ya llega a México en 1824-25 esa tecnología que se instala en las minas de Acosta, en Real del Monte y en las minas de Dolores y en la mina de Dificultad. Y fue de las primeras que llegaron, porque también llegaron para la industria textil, para la industria azucarera, y para todo ello se empezó a utilizar el vapor de manera muy importante y fuerte. Cuando llegan los ingleses, pues llegan y nos vamos a hacer ricos y por aquello. Pero los ingleses llegan con una trampa. Llegan con una trampa, ¿por qué? Porque a los ingleses les interesaba mucho tener un emporio económico para que el movimiento de independencia tener el control sobre el movimiento de independencia. Pero Francia y Napoleón también Napoleón quería convertirse en monarca de toda América, de sus parientes tenerlos como virreyes en todos los puntos de América.
Por eso existe Luisiana, por eso en Luisiana hacen toda la grilla, tienen dinero, se dan cuenta a Inglaterra, les vuelven el dinero, y se muere Napoleón y ya no pasa nada de esto, ¿no? Entonces es una parte importante de la comarca de Pachuca. Ya vemos aquí tenemos ya las descripciones de manera muy interesante. Ya tenemos el registro de la capilla y del hospital aquí. En la colina, y aquí ya tenemos parte de la ciudad, los dos ríos que atravesaban, que hoy es el río que viene de Barrososa y el río de las avenidas que se llaman las avenidas, ¿no? Entonces ya encontramos aquí esos rasgos precisamente para decir una vez un español precisamente que vino de visita aquí. Los españoles son muy cuestionadores, ¿eh? Entonces ya le platiqué con mucha emoción lo de la historia y me dice, ok, te creo porque tú me lo dices, muéstramelo. Y le mostramos que no hay museo. Pachuca no tiene museo, la universidad empieza a tener la cultura del museo, pero nada más. ¿Y a quién le toca la estafeta? A ustedes. Cultivarse para poder construir tarde o temprano un museo, ¿no? Entonces ahí está parte de eso, para que vean si hay fantasmas que vienen aquí. Sí, resulta que un intendente escucha un ruido en el corredor principal y al escuchar ruidos en el corredor principal sube con su teléfono, va tomando. Cuando él toma con el teléfono no ve esta sombra, sino cuando ve la imagen es cuando localiza la sombra. Y otro que vio un fantasma en la capilla, ese es otro tema. O sea, el fantasma aparece por esta sombra, subiendo las escalinatas. Entonces, si apagamos la luz, a lo mejor no es. El edificio de Abasolo, cerca de 1870, después de la primera remodelación. Aquí vemos este edificio, vean, ahorita actualmente nosotros estamos en esta parte. La planta alta no existía, ya se había hecho la fachada, ¿sí? No había el frontón, y ya dice que apenas se alcanza a ver, y entonces y aquí había un campanario, a donde actualmente existe el edificio del observatorio, que está la Laya, que está a un lado. Y tenemos una foto de la evolución de dónde empezó la educación, dónde continuó, y es una imagen de más o menos de lo que es ahora. En el frontón de lo que fue la entrada a la capilla aparece un relieve que los que lo descubren dicen que es Juan Diego. Yo siempre he tenido la hipótesis que no es Juan Diego. No es Juan Diego porque el culto a Juan Diego es reciente. Más bien es San Juan de Dios. Pues San Juan de Dios es descrito en la historia como un hombre con capacha en su callado, con el afán de orar y curar precisamente, ¿no? Entonces se parece mucho esta imagen a esta, más que a un Juan Diego. Y aparte de eso, las facciones, ya cuando se ve cerca la imagen, no tiene una figura definida como un nativo, sino que viene ese corte, ese estilo medieval de representar a las personas, un poco con lo que se llama los pacratos. ¿Saben lo que son pacratos? Las primeras representaciones de la figura de Jesucristo, ¿cómo eran? Pantocratos, ¿sí? Eran con los ojos nada más, inexpresivos, prácticamente sin plano. Prácticamente así es. Y como lo que pasa no. Y esto es de arte barroco, ¿eh? Es lo único que hay de arte barroco en Pachuca. En el fondo del Baltasar, la aula de Baltasar, había pinturas en varios lugares aquí de este edificio. Y eran pinturas, y no precisamente con temas educativos, sino si se fijan, son temas
básicamente temas relacionados con la ideología que dominaba en ese momento, que era la ideología socialista. Esto actualmente está cubierto, todo está cubierto. La parte de la herrería se ve desde la calle. El 3 de marzo de 1869 se funda el INEO. Curiosamente viene lo que es el triunfo de la República. ¿Por qué? Porque el instituto no era una entidad autónoma, era una entidad que pertenecía al gobierno. Por ejemplo, la imprenta del Estado estaba aquí, enfrente exactamente de aquí, en la parte posterior, allí estaba la imprenta. La imprenta del gobierno del Estado estaba ahí. Y se va hasta que se le da la autonomía al instituto. Las campanas de repetición es un reloj interesante porque suena 5 minutos antes de la hora y vuelve a sonar a la hora 5 minutos antes para que salieran los alumnos y 5 minutos después para que entraran los alumnos de clases. O sea, no había necesidad de corretearlo, simplemente con el ruido del reloj de repetición. Es un reloj escolar. ¿Cómo se celebra? Pero lo interesante es que en la parte posterior de la pared norte, en la contrapuerta, hay un grifo hispánico incrustado en la pared. Ya ven que hay historia en el edificio. Y aquí ya vemos uno de los primeros escudos muy alegoriados del Instituto Literario. Vemos aquí cómo lucía en ese momento. Vemos aquí todavía esta imitación de tabique sobre tabique. Eso es completamente masónico. Es completamente salomón. Completamente salomón. Aquí vemos los del Seminario de Ingeniería, Cimentación de la Educación Científica, Técnica y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en México. Es el pilar de la enseñanza tecnológica. Son parte de los modos que están ahí y es lo único que existía. Actualmente, junto con más de 1000 muestras de minerales y rocas, se exhibe en el Museo de Mineralogía, inaugurado en 1894, que sigue abierto al público aquí todos los días. En 1878 se recibieron las primeras colecciones mineralógicas y geología, las que luego enriquecidas con más piezas entre las que se encuentran algunos fósiles. O sea, ya le suman un tiempo después otro tipo de muestras, ¿no? Que ya no son de minería, pero dicen no tenemos un museo de antropología, no tenemos otro museo, no de mineralogía, y se ha convertido en el lugar de depósito de todo lo que han encontrado. ¿Dónde se ubicó? En el lugar muy importante. Han entrado a la capilla, al Baltasar Muñoz. Bueno, pues es una capilla, es una iglesia. Una pregunta. Con respecto al inicio del museo, que es cuando se adquieren las primeras colecciones, ¿no fue en 1868? Porque usted puso 1878. Probablemente sí, ¿eh? No, espérenme, no. Pero no. Les voy a decir, este dato está tomado del libro de... Sí, la primera colección que se compra por Guillermo Pérez San Vicente y el Cravioto, el gobernador, es 78-79. 60. de la Junta de Gobierno, que era un médico que había sido, él había trabajado inclusive no trabajado, sino colaborado en la revolución con Emiliano Zapata como médico. Entonces él seguía mucho el tránsito y el devenir de la Universidad Nacional, y en 1825 se le da la autonomía de la UNAM, y en ese momento él dice, bueno, también tenemos que tener la autonomía en el instituto, busca la autonomía, logra la autonomía en el instituto pidiéndole la ceremonia, precisamente. Y ahí es cuando la imprenta sale por otro lado. Y ahí es cuando le dicen, bueno, pues, ¿quieres ser autónomo? A ver cómo le hacen, yo ya no les voy a dar dinero. Meses después se daban cuenta que a través de los movimientos de huelga y los alumnos tuvieron que dar dinero. El 3 de marzo aquí está el primer rector, está el gobernador en turno y está era secretario y este es el representante de López Mateos.
lean cosas de Torres Bodet para que no se cansen. Aquí ya no sé en la universidad, vean cómo dentro de la marca urbana, los dos edificios de los Rodillas, de este lado son los que nos más, todos llenos de historia. Después, en esa época, dicen, bueno, vamos a volver a darle a la capilla una nueva vida, vamos a quitarle el museo. ¿Y por dónde quieren que sacaron el museo? Por la ventana. ¿Sí? Imagínense hacer un corredor de una de estas ventanas, seguramente fue esta, desde aquí hasta donde estuvo, del lado del polio, con un gran andamio. Y en ese andamio sacaron los muebles que los llevaron cargando y los metieron al otro lugar. No los desarmaron. ¿Por qué? ¿Por dónde los sacaban? ¿Por la escalera de caracol? No. Volando, se echaban a perder. Ese es bajo la rectoría del licenciado. ¿Qué año fue ese traslado? Alrededor de los 61, 63, 64, por ahí. Es cuando se hacen obras de remodelación muy grandes. Se crea la sala de consejo, se hace la remodelación de la área óptica, se hacen muchas obras ahí. Se encuentran rastros del centro ceremonial original. Ahí damos de foro. Es que cuando se paran en el foro, sí, hacen cosquillas a los pies, ¿sabes? Aquí está bien, imagínense así. Vean cómo el frontón no es lo que nos dice actualmente. Lo que es el frontón de entrada de la auditoría está abogado. Procade la... ¿Sí saben cuál es la historia de la casa? ¿Sí? ¿Sí saben la historia de la casa? Resulta que la casa estaba en un jardín de San Francisco, del parque de San Francisco, y ahí en el parque era. Entonces son unos alumnos, quién sabe si diría al calor de los tragos o al calor de un examen, después de un examen, porque los exámenes eran orales. Entonces los exámenes empezaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 7.